Escolar de 14 años que hace media hora tiene cefalea occipital, tinnitus, visión borrosa, vértigo y ataques. Está teniendo una clínica de cerebelo o de tronco encefálico. Y me dice que al examen físico tiene tosis palpebral derecha. ¿Qué tipo de migraña es? Ojo, en ningún momento me dice que esto es una migraña. No tengo la clínica para decir migraña. Pero como la pregunta ya me dice que es migraña, tengo que partir de ahí. Entonces, ¿cómo se llama la migraña? Cuando hace clínica de focalización transitoria, o sea que dura menos de 60 minutos la focalización, eso se llama migraña con aura. Y en este caso el aura, como ves, es de territorio posterior, o sea, es un aura basilar. Se llama migraña basilar porque tiene el aura basilar. ¿Ya? Entonces acá solamente 3 de 4 alumnos estuvieron de acuerdo conmigo. Para un grupo fuerte dicen que no hay aura. Y yo les pregunto, ¿qué cosa es esto que ha ocurrido por 30 minutos en la migraña? ¿Qué es? ¿Un infarto? No creo, ¿no? 30 minutos no es infarto. Y hemipléjica, ¿cómo va a ser hemipléjica? Dime, ¿dónde está el componente motor? ¿Dónde en la pregunta? No hay, pues. Beta bloqueante que usamos en el tratamiento preventivo de migraña. Entonces podemos usar metoprolol, labetalol, ¿sí? O atenolol también. Pero en este caso el metoprolol es mejor porque es más liposoluble. Porque es más liposoluble. ¿Ya? La clave es la C. Se encuentra el centro de la respiración. Esta pregunta es imposible fallar, no se olviden, pero vamos a repasar uno por uno. ¿Qué encontramos en el mesencéfalo que es de importancia? La sustancia negra es importante, el tercero y el cuarto par craneal y el acueducto de Silvio. Esas son las cosas infaltables del mesencéfalo. En el cerebelo, bueno, pues sus núcleos, que eso no lo voy a poner acá. En los ganglios basales tampoco, eso no nos interesan, datos importantes. Y en el bulbo raquídeo, acá sí es la clave, pues no, en el bulbo raquídeo están el centro cardiorrespiratorio, importantes, y están los componentes mayores del núcleo del tracto solitario y el núcleo ambiguo. ¿Ya? El núcleo del tracto solitario sensitivo y el núcleo ambiguo motor son importantes para los pares craneales 9, 10. ¿Correcto? 9 y 10. Inclusive también parte del 11. ¿Ya? Eso es importante. ¿Qué más encontramos en el bulbo raquídeo? La decusación piramidal. La decusación piramidal es importante por la vía motora. Y bueno, el diencéfalo, no se olviden que está configurado por el hipotálamo, el epitálamo, el tálamo, correcto, la hipófisis. ¿Ya? Hipotálamo, epitálamo, tálamo, hipófisis. Ah, y bueno, y el subtalámico de Lewis, pues, ¿no? Todo el diencéfalo. ¿Bien? Va. ¿Se percibe a través de qué? Entonces no se olviden, el dolor, que ahora poco ha sido premio Nobel, ¿no? de fisiología, tiene una vía común con la temperatura. ¿Ya? Entonces el dolor es recibido por las terminaciones libres, Meckel, se encarga del tacto fino, Pacini de la presión profunda en la dermis profunda y también de la vibración. Krauss es de un tacto más burdo, Meissner también es tacto fino. ¿Ya? Núcleos del cerebelo. Entonces, el cerebelo, recuerden que tienes un arquicerebelo, un neocerebelo y un paleocerebelo. El arquicerebelo es el lóculo nodular, el neocerebelo es el dentado y el paleocerebelo es el globoso y el emboliforme. Entonces, en este caso tenemos Edinger y Westphal, no tiene nada que ver, eso es mesencéfalo. Fastigio es el núcleo fastigial del flóculo nódulo, ahí está. El globoso y el emboliforme del paleocerebelo del anterior y el dentado del posterior. Así que la clave correcta es la C. Muy bien, entonces acá está, están de acuerdo conmigo el 70%, sin embargo hay un grupo que ha marcado emboliforme, globoso, fastigio, pero se dejaron llevar por el Edinger y Westphal, y el Edinger y Westphal es del tercer par craneal y está en el mesencéfalo, es el que se encarga de integrar el reflejo fotomotor, ¿correcto?
En la formación de la barrera hematoencefálica, la célula que participa, ¿cuál es? Entonces recuerden, la barrera hematoencefálica la configuran los astrocitos protoplasmáticos, ¿correcto? Con el vaso sanguíneo y al costado la neurona. Bien, solamente 70% están de acuerdo, hay un 14% que marca oligodendrocito, esta es la que forma la sustancia blanca, ¿ya? Forma la sustancia blanca en el sistema nervioso central. Y las células gliales, pues esto implica todas, pues, ¿no? Entonces es muy general, la clave correcta era la C. Cuando el impulso nervioso alcanza la membrana presináptica de la placa terminal, ¿qué canales abre? Entonces, cuando tú tienes acá la placa terminal, tienes acá el impulso nervioso que abre los canales de sodio voltaje dependientes y luego cuando el impulso llega al final, acá se abren los canales de calcio voltaje dependiente. Entonces, correctamente la clave debe ser canal de calcio, porque es el que está inmediatamente justo en la membrana presináptica, ¿ya? Entonces acá la mayoría está de acuerdo. Y profe, ¿por qué no es sodio? Lo que pasa es que los canales de sodio voltaje dependiente están principalmente en el cono axonal y se encargan de transmitir el potencial de acción. Pues la clave correcta es la C, ¿ya? La C. Mujer de 20, encontrada inconsciente en casa, soporosa, sudoración, cialorrea, pupilas de 2 milímetros, miosis, fasciculaciones, roncantes, sibilantes, ya eso, todo eso es porque también hay contracción pulmonar, taquicardia sinusal y al estímulo moviliza las 4 extremidades. Entonces, ¿cuál es tu diagnóstico? Tienes todo el conjunto de intoxicación por organofosforado. Sencillo, ¿ah? Sencillo. Paciente soporoso con ausencia del reflejo corneal. ¿Cuál es el nervio? Bueno, esta pregunta no tiene nada que ver, pero ¿quién inerva la córnea? El quinto uno, profe, el quinto uno. Entonces el reflejo corneal está a cargo del quinto uno, que siente la córnea, y luego el séptimo par cierra el párpado. ¿Ya? Al examen clínico, el paciente presenta trastornos del movimiento ocular. Considerando el par afectado, ¿dónde está la lesión? Pues el movimiento ocular lo hace el 3, lo hace el 4 y lo hace el 6. En este caso, el 3 y el 4 en el mesencéfalo y el 6 en el puente. Entonces, si me dice cuál es lo probable, yo puedo marcar mesencéfalo o puedo marcar protuberancia anular. En este caso, el principal componente motor ocular está en el mesencéfalo, para empezar. Por eso, la mayoría marcó esto, que es lo correcto. Pero, doctor, ¿por qué no la ve? Sí puede ser, pero no se olviden que para la protuberancia anular, lo que también tienen que decirte es lesión corneal, de la córnea, corneal, ¿ya? Disculpen. Pues la clave correcta es mesencéfalo, donde se integra el tercer y el cuarto pantalla. Mujer de 45 que luego de discusión familiar ingiere 30 tabletas de amitriptilina. La amitriptilina es un antidepresivo tricíclico que tiene bloqueo muscarínico y eso puede generar arritmias, ¿ya? Llega a emergencia por sopor, hipotensión, taquicardia y QRS ancho y QT prolongado. Ahí está tu arritmia, lo que te dije, ¿no? ¿Y por qué midriática? Porque también has bloqueado el muscarínico. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que estabilizar el corazón. Y la única forma de hacerlo con antidepresivo tricíclico es dándole bicarbonato de sodio, ¿ya? El gluconato de calcio es para cuando hay hipercalemia, pero cuando es intoxicación por antimuscarínico se le da bicarbonato de sodio más fisostigmina. En este caso, de elección primero es el bicarbonato de sodio. Entonces ahí está, la mayoría ha marcado esto, los felicito. Los que han marcado la C no estaba mal, pero esto era después que se estabilice el corazón. Los que han marcado la B está mal,
Gluconato de calcio es para la hipercalemia, ¿ya? Y los que han marcado naloxona está mal, porque la naloxona es para la intoxicación por opioide. Por opioide. A fin de prevenir un mayor daño neuronal en un paciente en coma, los siguientes problemas deben corregirse de inmediato, excepto, ¿cuál no es prioritario? Entonces, la temperatura alta lesiona el cerebro, sí. La hipotensión lesiona el cerebro, sí, por hipoxia. La hipoxia también. La hipercapnia aumenta el flujo y eso aumenta la hipertensión endocraniana también. Lo que no afecta en nada es el vómito. El vómito no tiene nada que hacer. Bien, solo 66% están de acuerdo conmigo. Recuerden, temperaturas por encima de 38 matan cerebro. Hipotensión por debajo de 160 de presión arterial media mata cerebro. Hipoxia, correcto, más de 2 minutos de hipoxia ya hay lesión irreversible. Más de 10 segundos ya hay pérdida de conciencia. ¿Ya? Hipercapnia también. La hipercapnia aumenta el flujo sanguíneo cerebral y eso aumenta la hipertensión endocraniana. ¿Ya? La presencia de bradicardia con respiración de Cheyne-Stokes en un paciente en coma, ¿qué nos dice? Entonces recuerden, si un paciente está en coma, puede ser por TEC, metabólico o infeccioso. Pero si eso me dicen que está con bradicardia, probablemente esté habiendo un efecto de masa que está comprimiendo el bulbo raquídeo. Y si me dice que está con respiración de Cheyne-Stokes, de todas maneras está desconectado el diencéfalo del tronco. Entonces tiene que haber un efecto de masa, ¿ya? Entonces ahí la clave sería, obligan a considerar la posibilidad de una hipertensión intracraneal, eso es correcto. No puedes hacer una punción lumbar porque se podría enclavar, sí se pueden presentar juntas, entonces la clave correcta es la D. Bien, entonces más de la mitad felizmente está marcando la D, vamos a comentar al resto. Indican que hay que realizar una punción lumbar inmediata para descartar hipertensión, raquimanometría, esto es absurdo, lo van a enclavar. ¿Por qué? Porque está haciendo ya bradicardia, sufrimiento de tronco. Luego, ¿todas las alternativas son falsas? No, pues no, porque la D es verdadera, ¿ya? Obligan a considerar una posibilidad de hipertensión intracraneal, probablemente por un efecto de masa. ¿Cuál no es una consecuencia por efecto muscarínico? Recuerden que los receptores muscarínicos son el principal efector del parasimpático. Entonces hay broncorrea, hay miosis, hay bradicardia, puede haber epífora, no hay hipertensión, porque eso es del simpático. Bien, entonces la gran mayoría ha marcado la B, acá no hay casi nada que comentar. En la hipertensión, eso es típico de los receptores alfa 1 o beta 1 del simpático. Varón de 70 que pierde la memoria progresivamente hace 5 años. Al toque estoy pensando en Alzheimer, porque es progresiva en gente anciana. En la actualidad ya no puede hacer actividades, ya hace un año ya está desorientado y alucinando. Claramente es un Alzheimer. ¿Por qué no frontotemporal? Porque acá tiene que haber trastorno de conducta y es en gente joven, no aplica. ¿Por qué no Lewy? Porque tiene que haber parkinsonismos y tampoco lo tiene. Depresiva, no hay ningún signo de depresión y este senil es un distractor. Mujer de 70 cuya hija refiere que hace más de un año sufre pérdida de memoria. Entonces es una mujer anciana que pierde la memoria y que ya no puede hacer actividades. Entonces una mujer que tiene un trastorno neurocognitivo mayor, lo que antes se conocía como demencia. ¿Tengo esa clave? No. Entonces marcamos la única que es una demencia. Entonces la tiroides puede dar demencia, sí. Alzheimer es demencia. El tumor puede dar demencia, sí. Metabólica puede dar demencia. Y embarazo no, pues. Entonces, al más o menos podríamos estar en todo esto, pero obviamente la demencia más frecuente para esta edad
tendría que ser Alzheimer, ¿no? Entonces la mejor clave es la C, aunque lo correcto sería que diga que es un trastorno neurocognitivo mayor. Porque ¿qué me falta para Alzheimer? Tengo que haber descartado todas las otras causas y tengo que demostrar que es progresivo, de bastante tiempo. Acá solo tiene un año, ¿ya? Varón de 82 postrado con Parkinson y SB con tos crónica y severo compromiso de la deglución. Mantiene adecuada comunicación verbal, pero nuevamente, súbitamente, de forma fluctuante, se desorienta, ese es problema de conciencia, se agita con alucinaciones, ahí está, alucinaciones. ¿Y qué es lo que nos falta? Simplemente el problema cognitivo, que no me lo dice. Y si esto es de forma súbita y fluctuante, eso es un síndrome confusional agudo o delirio. La clave es la B. Bien, 66% están de acuerdo conmigo, pero hay un grupito que marca demencia por par. Recuerden, en la demencia tiene que haber un problema cognitivo progresivo. Acá esto es algo súbito. Así que no puedes hablar de demencia si es algo súbito. Los que han marcado demencia vascular, recuerden, la demencia vascular tiene focalizaciones que se van añadiendo a lo largo de los años, con un deterioro cognitivo en meses. Tampoco es súbito, es en meses. La clave correcta es la B. Paciente de 80, hipertenso, diabético, en tratamiento con cognición y funcionabilidad adecuada. Hace 3 días le agregaron 2 medicamentos de terapia convencional y súbitamente se aísla, contesta lo necesario, es incoherente, tranquilo y tiene alucinación. Entonces recuerden, si tienes un anciano que está hospitalizado y que súbitamente tiene un problema cognitivo más un problema del sensorio más alucinaciones, este problema cognitivo del sensorio con alucinaciones agudo se llama delirium o también síndrome confusional agudo, ¿ya? Entonces, este paciente lo que tiene es un delirio, es un término antiguo, el término actual es síndrome confusional agudo, ¿ya? Bien, entonces 70% están de acuerdo conmigo que es un delirio. Hay un grupo que ha marcado enfermedad cerebrovascular. Para marcar la C, tú tendrías que tener focalización. Tiene que focalizar. Yo te pregunto, ¿en qué parte está focalizando? ¿Dónde está? No me dice. O sea, lo que se aísla y contesta lo necesario, ese es un problema cognitivo. Lo que está incoherente es un problema de conciencia. Y las alucinaciones es un problema psiquiátrico. No estamos en una focalización meramente nerviosa, motora o sensitiva. Pues no va, no va. Los que marcaron Alzheimer, eso no ocurre de forma súbita. El Alzheimer no pasa de forma súbita, es algo progresivo en años. ¿Ya? Así que la clave correcta es la B. Este fármaco se asocia a un blefaroespasmo como efecto adverso. El blefaroespasmo es una disquinesia y la disquinesia se asocia a fármacos que bloquean el receptor dopaminérgico, como la metoclopramida o el haloperidol o la clorpromacina. En este caso, la metoclopramida. Baclofeno no, eso tiene que ver con el receptor GABA, eso no va. Sertralina te puede dar síndrome serotoninérgico, eso es otra cosa. El litio da falla renal, convulsiones, y la mitriptilina genera arritmias y una disautonomía de parasimpático mimética. Ya la clave es la A. O perdón, parasimpático lítica, ¿no? Porque es antimuscarínico la amitriptilina. El temblor esencial, ¿cómo se trata? Recuerden, el temblor esencial es algo heredado, no se puede evitar que ocurra en muchos casos y basta con un beta bloqueante para bajar el temblor. Recuerden que los músculos tienen receptores beta 2, así que un beta bloqueante no selectivo es suficiente. Muy bien, solo 65% están de acuerdo conmigo. Un grupito marcó alprazolam, falso. El alprazolam es manejo de la ansiedad, no tiene nada que ver con el temblor.
Doctor, ¿y antidepresivo tricíclico? No, no tiene nada que ver. El antidepresivo tricíclico se usa en depresión severa, en ansiedades severas como el TOC, pero no se utilizan para temblores en sí. Acá se equivocaron. Bien, acá tienes un paciente que tiene edema de papila y distrés respiratorio. ¿Eso qué te resume? Bueno, claramente pues está haciendo una hipertensión endocraniana. ¿Pero habrá algún signo para otra cosa? No, porque me dice cefalea, náuseas, vómitos, diplopía, parálisis del sexto y midriasis. Ninguna clínica específica de trombosis, de hemorragia, de meningoencefalitis, simplemente es una hipertensión endocraniana. Punto. ¿Ya? Entonces, como ven, la gran mayoría ha marcado eso, pero acá hay un grupo que dice hemorragia subaracnoidea. Yo les pregunto, ¿dónde está la cefalea súbita? No dice. ¿Dónde está la rigidez de nuca? No dice. Y en trombosis venosa central, ¿dónde está que sea un anciano con coagulopatía o una gestante? ¿Dónde está? No hay. Y la trombosis venosa cerebral es algo subagudo, tampoco va. Varón de 55, hipertenso. Hace 5 horas tiene déficit motor, pero al examen neurológico ya no lo tiene, sin alteración. ¿Cómo se llama cuando focalizaste y dejaste de focalizar en menos de 24 horas? Es un ataque isquémico transitorio. Aunque las guías actuales dicen que tienes que recuperar en menos de 1 hora. Si no, te vas a resonancia. La B. Los hematomas intracerebrales espontáneos primarios se deben con mayor frecuencia ¿a qué? Entonces recuerda, si nos dicen primario, entonces no puede ser por traumatismo encefalocraneano, porque eso es secundario, ¿correcto? Si me dicen hematomas, ¿correcto? Intracerebrales, quiere decir que hay una rotura de un vaso dentro del cerebro. Entonces, lo más probable que un hematoma intracerebral sea por un aneurisma, no. Esto da hemorragia subaracnoidea. La enfermedad hipertensiva sí, pero en ancianos. Las malformaciones arteriovenosas sí, pero en adultos. Las vasculopatías podría ser, pero también es en ancianos. Y el uso de fibrinolíticos también puede ser, pero es en pacientes que han tenido un SB y están en tratamiento. Entonces ahí viene la siguiente parte. Como dicen mayor frecuencia, entre los tres, de lejos, la causa más frecuente es la hipertensión. ¿Ya? Ahora, ojo, el uso de fibrinolítico no sería primario, pues no, sería secundario, entonces tampoco iría de inicio. Bien, entonces como pueden ver, solo la mitad está de acuerdo conmigo en enfermedad hipertensiva. Hay un grupo fuerte de 1/4 de alumnos que se ha ido a aneurisma, pero recuerden que el aneurisma es para hemorragia subaracnoidea. Hemorragia subaracnoidea. Y los que han marcado malformaciones arteriovenosas, no se olviden que esto también es causa frecuente, pero en jóvenes. En jóvenes. ¿Ya? Y obviamente la hipertensiva de los ancianos y los adultos, de lejos, es la más frecuente. ¿Ya? Bien. ¿Cuál de las siguientes condiciones remeda más cercanamente los signos y síntomas de un ACV agudo? Lo primero que quiero que recuerden esta pregunta es que lo correcto es decir SB. Es una enfermedad cerebrovascular. ACV significa accidente cerebrovascular y este término accidente no es correcto. ¿Por qué? Porque no es un accidente, es una enfermedad de muchos años que se manifiesta con un stroke al final. Bueno, con esa observación dada, ¿qué cosa semeja a un SB? ¿Una hipotensión vasovagal u ortostática? No, esto simplemente disminuye el sensorio, no necesariamente focaliza. Y el SB tiene que focalizar. Deshidratación isotónica o hipovolémica, eso tampoco no tiene nada que ver. Hipotensión con shock distributivo, eso también baja el sensorio, no focaliza. Hipoglicemia severa, sí, menos de 60, sí puede explicar una focalización.
¿Ya? Entonces recuerden, la hipoglicemia puede tener síntomas simpáticos y síntomas neurológicos. El síntoma neurológico neuroglicopénico sería justamente la focalización. ¿Ya? La focalización. La clave es la D. Muy bien, una hipoxia aguda puede remediar un SB si es una hipoxia localizada, o sea, si es de un terreno localizado. Pero si la hipoxia aguda es global, entonces solamente va a caer la conciencia sin focalización. Por eso tengan muy en cuenta, la clave E no es una clave correcta porque no me están especificando si es una hipoxia aguda focal, correcto, o global. ¿Ya? Bien. Entonces, como pueden ver, acá la clave correcta es la D. Es una hipoglicemia severa, la que más remeda un SB. La clave es la D. ¿Ya? Hipotensión, ya les dije, cae el sensorio, más no focaliza. Deshidratación no tiene nada que ver ahí en neuro. Primero cae el cardiovascular. Hipotensión, pero por shock distributivo, ahí sí perdemos suficiente presión como para perder sensorio. Y la hipoxia aguda, ya les dije, si fuera focal sería clave, pero si fuera global no sería clave. Y como es inespecífico, entonces no nos la jugamos y la clave correcta es la D. ¿Ya? Una paciente de 54 que 2 meses después de haber sufrido una enfermedad cerebrovascular hemorrágica no puede hablar ni hacer movimientos voluntarios corporales, miembros, cara, faringe, que puedan indicar que está despierto. Sin embargo, mantiene los movimientos oculares verticales y la elevación del párpado, lo que permite la comunicación con el examinador. Entonces recuerden, ya este paciente, vamos a ver anatómicamente su localización, me dice que no puede hablar, o sea, tiene alterado el área de Broca del lenguaje, del lenguaje motor, no puede hacer movimientos voluntarios, ni de miembros, ni cara, ni faringe, o sea, puede tener lesionado la cápsula interna, o puede tener lesionado los pedúnculos cerebrales. Hasta ahí nada más. ¿Por qué, profe? Porque me dice que puede mantener los movimientos verticales. Y no se olviden que en el mesencéfalo está el tercero y el cuarto par. El cuarto par se encarga de la mirada vertical. Y la elevación de los párpados está a cargo del tercero. Entonces, por estas dos razones me dice que se puede comunicar. O sea, está funcionando el mesencéfalo, se conecta con su conciencia, la conciencia manda señales, pero el paciente no se puede mover. Entonces, quiere decir que todo esto de acá, ya, está conectado, pero ha habido una lesión cortical que no le permite hacer los movimientos bucales ni corporales, pero sí está pudiendo conectar con el tronco. Entonces, lo más probable es o que ha habido una lesión acá arriba en la sustancia blanca o hay una desconexión acá en el tronco que no permite que las fibras motoras bajen para el habla, para los movimientos, etc. Entonces, este es el síndrome de lock-in o enclaustramiento, porque la lesión se aloja en el puente. Eso quiere decir que del mesencéfalo para arriba todo está ok. Todo está ok. ¿Ya? Bien, entonces conmigo están de acuerdo solo el 70% de chicos. Es un síndrome de lock-in o enclaustramiento. ¿Ya? No podemos hablar de coma porque el paciente sí tiene respuesta. El coma es cuando no responde, no despierta. Por ahí no va. Mutismo aquinético es cuando el paciente no habla, no se mueve, no obedece órdenes, pero por causa prefrontal, o sea, por causa psiquiátrica. En este caso es un tema neurológico, porque me dice que ha habido una hemorragia cerebrovascular y no puede hacer movimientos voluntarios corporales. Pero no hay ninguna historia de esquizofrenia, no hay ningún problema psiquiátrico de fondo, ¿ya? Los que han marcado estupor es una disminución del sensorio,
que ya no se utiliza. Actualmente se habla de coma o no coma, punto. Estupor, somnolencia, esos son términos que se reservan para algunas preguntas en psiquiatría, ¿ya? Y catatonía es un síndrome motor, pero de causa psiquiátrica, que implica al mutismo aquinético, pero otros componentes más. O sea, la catatonía es mutismo aquinético, ecolalia, catalepsia, negativismos y otra serie de cuadros motores más que incluyen al mutismo aquinético. Entonces tampoco es la clave porque no hay nada psiquiátrico. La clave correcta es la D. Mujer de 55 años sin ningún antecedente patológico, nada. Consulta por presentar cefalea brusca. Esto es importante el dato. O sea, tiene una cefalea de instauración rápida. Intensa. O sea, vamos a ponerle 3 cruces. ¿Ya? En relación con la actividad física. Eso es importante. O sea, tiene algo que ver con la circulación, con el flujo sanguíneo cerebral. Acompañada de vómitos. Acompañada de vómitos. ¿Correcto? Bien. Hay una diplopía y pérdida del conocimiento. Entonces se ha perdido el sensorio. Y aparte tengo un problema de pares craneales, ¿no? Una diplopía. Al examen está somnolienta, eso es por el sensorio bajo. Hay paresia del sexto par craneal, ahí está, por la hipertensión endocraniana, ya dijimos. ¿Y cuál es su diagnóstico? Entonces, por todo lo que están viendo acá, claramente tienes que marcar hipertensión endocraniana. Claramente. ¿Por qué? Porque la hipertensión endocraniana explica la cefalea, explica los vómitos, la pérdida del sensorio y la lesión del sexto par. Se explica todo. Entonces, ¿ataque isquémico transitorio te da hipertensión endocraniana? No. ¿Un émbolo? Tampoco. ¿La hemorragia subaracnoidea? Sí. ¿Un infarto lacunar? Tampoco genera hipertensión endocraniana. ¿Y un infarto vertebrovascular? Tampoco. Entonces, solo por hipertensión endocraniana he descartado todo y mi clave es hemorragia subaracnoidea. Bien, como ven acá, solamente 3 de 4 chicos están de acuerdo conmigo. Vamos a tratar de entender por qué marcaron el resto lo que marcaron. A ver, si fuera un ataque isquémico transitorio, yo te pregunto, ¿en qué momento te dice la focalización? ¿Dónde está la focalización? Yo no veo. O sea, no hay una lesión neurológica específica, salvo esta, la del sexto par. Pero eso ya les dije, se explica por hipertensión endocraniana. Y luego, ¿en qué momento me dice que ese cuadro remitió en menos de 24 horas? Tampoco me dice. Entonces, por esas razones, no va. Sencillamente no va. Los que han marcado cardioémbolo, te pregunto, ¿dónde está el antecedente de fibrilación auricular? Tampoco hay. Los que han marcado infarto cerebral lacunar, dígame dónde quedan las focalizaciones. Porque recuerden que el infarto lacunar tiene focalizaciones que se van añadiendo a lo largo de la vida. Y es en gente hipertensa, mal controlada, ancianos. Tampoco va. Y los que han marcado infarto vertebrovascular, yo les pregunto dónde está la clínica de territorio posterior. O sea, la clínica cerebelosa, la clínica de pares craneales, no hay. Entonces, caballero, tu clave es la C. ¿Correcto? Bien, vamos con la siguiente. Varón de 58 con antecedente de fibrilación auricular, consulta por presentar en forma brusca, ojo, brusca, cefalea y dificultad para leer. Al examen se le encuentra hemianopsia homónima derecha. El paciente escribe correctamente una frase al dictado, pero no puede leerla. ¿En qué arteria se localiza la obstrucción? Esta es una muy buena pregunta que nos permite hablar ya sobre territorios de irrigación. Ya es importante esta pregunta porque nos permite hablar sobre territorios e irrigación. Muy bien, entonces,
Si me dicen que es un varón con fibrilación auricular, FA, entonces ya sé que está con riesgo ¿de qué? De que haga un émbolo. Y los émbolos afectan a los vasos grandes. ¿Listo? Me dice que tiene de forma brusca cefalea y dificultad para leer. Eso quiere decir que ha afectado un vaso grande, que al decir dificultad para leer tengo dos opciones. Cuando leemos, utilizamos el área occipital, que es la parte visual, y utilizamos el área de Wernicke para entender la lectura. Tenemos dos áreas, el occipital y el de Wernicke. ¿Ya? Pues alguna de las dos se ha tenido que alterar. Al examen me dicen que encuentra hemianopsia homónima derecha. Hemianopsia significa que no ve la mitad del campo. Ya puede ser esta mitad, una mitad del campo. El campo tiene 4 componentes. 1, 2, 3, 4. Fíjate la nariz. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer así. Entonces, supongamos que este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Entonces, hemianopsia es que no ve el 1 más el 4, el 1 más el 3, el 2 más el 3 o el 2 más el 4. Es una hemianopsia. Al decirme una hemianopsia homónima, significa que no ve el mismo lado. ¿Qué lado? Derecho. Entonces no ve el 2 y el 4, porque es todos los campos que se dirigen a la derecha. Hemianopsia homónima derecha. Entonces, ¿quién hace este cuadro? Este cuadro de hemianopsia homónima derecha es porque se han alterado las radiaciones ópticas del tálamo o se ha alterado el occipital, ¿correcto? Entonces, ¿quién irriga las radiaciones ópticas del tálamo? La arteria cerebral media, el segmento M1. ¿Y quién irriga el territorio occipital? La arteria cerebral posterior, el segmento P2. Entonces, con ese dato de hemianopsia homónima derecha, puedo tener estas dos arterias. Entonces, ¿quién es el que termina dirimiendo en la pregunta? Esta de acá. Porque nuevamente, el área de Wernicke, en amarillo, sería también irrigada por la arteria cerebral media. En ese caso, el segmento M2. Y el área occipital que ven acá sería irrigada por este. Entonces, sigo en esa duda, pero se esclarece por lo siguiente. El paciente escribe correctamente al dictado, pero no puede leer. Entonces, si es que escribe correctamente al dictado, quiere decir que sí funciona el área de Wernicke porque es el área del entendimiento. Entonces, si lo único que puede hacer es no puede leer, entonces estamos frente a esto, un territorio occipital. Y como es del lado derecho y esto es cruzado, entonces ¿cuál es la clave? Cerebral posterior izquierda, porque es la cerebral que irriga el territorio derecho. ¿Listo? Bien, entonces acá claramente me doy cuenta, y esta pregunta para mí es un indicador, de cómo casi un 70% de los chicos sí ha estudiado neurología y la tiene clara, la parte de anatomía vascular. Era de esperar que el distractor más fuerte sea la cerebral media. Pero nuevamente les digo, la cerebral media izquierda no podría escribir correctamente al dictado porque para escribir y entender el dictado necesito el área de Wernicke. Y si yo tengo infartado la cerebral media izquierda, se infarte el Wernicke. Entonces no puede ir por acá la respuesta. ¿Ya? Acá no va la respuesta, acá se han confundido. ¿Me explico? Se han confundido. Varón de 62 años con antecedente de fibrilación auricular. Nos tengo un ancianito, correcto, que es un cardiópata importante porque tiene fibrilación auricular. Consulta porque presenta de forma brusca, cefalea holocraniana y dificultad para leer. Pues me dice que de forma brusca hace una cefalea en todo el cráneo, correcto. Eso significa que hay hipertensión endocraniana, eso es un dato, cefalea holocraniana, y dificultad para leer.
Si dice dificultad para leer, quiere decir que se concentra el daño en el occipital o, les dije, en el Wernicke. Al examen se le encuentra hemianopsia homónima derecha, nuevamente. Hemianopsia porque la mitad del campo no se ve y derecha y homónima porque es de ambos lados derecho. Paciente escribe correctamente al dictado, pero no la puede leer. Entonces, el área de Wernicke le permite entender, por eso lo escribe al dictado, pero no la puede leer, o sea, lo que está alterado es el occipital. Entonces, claramente lo que está mal es la arteria cerebral posterior, segmento P2, del lado, en este caso si la hemianopsia es derecha, del lado izquierdo. Y además, porque solo se puede entender lo que se lee en el 95% de los casos en el lado izquierdo, perdón, hasta el Wernicke y el área visual secundaria. Entonces la respuesta será arteria cerebral media, no. Anterior, no. Posterior izquierda, sí. La B correcta es la D. La D, ¿ya? Cerebral media, no. Bien, entonces miren, conmigo solo están de acuerdo el 70% de alumnos. Nadie. ¿Ya? El 20% se ha ido por la cerebral media izquierda y recuerden que este es Wernicke y en este caso el paciente no podría ni escribir ni entender la frase al dictado. Sería imposible. ¿Correcto? Entonces no va la clave. No es Wernicke. ¿Ya? Paciente de 65 años que hace 8 horas súbitamente, presenta afasia de expresión y hemiplegia derecha a predominio faciobraquial. Entonces tengo 8 horas donde ya hizo focalización. Entonces este paciente ya no es un candidato para trombólisis. Ya no. Antecedente de hipertensión sin control, presión alta, fiebre y la TAC no muestra alteración. En esta fase, ¿cuál es la medida terapéutica inicial más conveniente? Entonces, miren, yo no puedo administrar trombolíticos ya porque me pasé las 4.5 horas. De todas maneras, no va la B. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el manejo cuando ya no trombolizamos? Es manejo de soporte. Y el manejo de soporte básicamente consiste en neuroprotección. ¿Quiénes hacen daño acá? La fiebre. Entonces, bajar la fiebre es algo clave, porque por cada minuto que estemos por encima de 38 grados, muere neurona. Entonces, hay que bajar la fiebre. La clave es la A. Profe, ¿la presión? No. La presión arterial no es un enemigo. Al contrario, está ayudando al tejido de penumbra. Entonces, la presión arterial no se baja. No se baja. Salvo que estemos frente a una hemorragia o frente a una emergencia hipertensiva con daño de órgano blanco. ¿Ya? Dotoheparina tampoco. No debemos dar heparina, ¿no? Correcto. Lo que tenemos que hacer en este caso el paciente es evaluar su riesgo embólico y en función a eso podríamos dar anticoagulante. Pero así de inicio no. INR no, pues no vas a mantener en 4, ¿no? También ahí está mal ese. Y finalmente, no hay razón para darle dextrosa ya a la 8ª hora. Eso se da al momento en agudo. Eso se da en el momento agudo del ictus, su bolito de dextrosa para evitar que no sea una hipoglicemia. ¿Ya? Muy bien, entonces como ven, tan solo la mitad de chicos están de acuerdo conmigo que la clave es bajar la fiebre. Solamente la mitad. Trombolíticos ya saben, muchachos, si pasa de las 4.5 horas no le puedo dar, pues ya estás en 8. Ahí te equivocaste. Bajar la presión, no se baja la presión. Aparte que esté en una presión aceptable. En algunos libros van a leer que presiones arteriales medias por encima de 160 pueden hacer daño. Pero esto no es una presión arterial media de 160, pues, ¿no? Este es 1/3 de 160 más 2/3 de 100. Estás hablando de cuánto? 30, 5, 53, 33, 66,
9. Estás en 120 más o menos de PAM. No tiene nada que ver, no se baja. ¿Ya? Heparina ya les dije que no va, felizmente nadie marcó, ni tampoco de esto. Muy bien. La clave correcta es la A. En un paciente con fibrilación auricular que ha presentado un ACV isquémico moderado, correcto, recuerden, de menos de 8 puntos es leve, más de 16 puntos es severo, más de 25 puntos es muy severo, en la escala de Nice. Acá me dice que estamos acá en 10 puntos, o sea, leve, moderado, severo, muy severo. En este caso estamos en un moderado. ¿A cuántos días después del evento se reinicia la coagulación? Entonces, la coagulación se hace inversamente proporcional a la severidad. O sea, en los leves en 3 días, en los moderados en 6 días, en los severos en 12 días y en los muy severos dependiendo del cuadro. Entonces, cuanto más leve es el SB, más temprano puedo trombolizar, puedo dar anticoagulación. Pero cuanto más grave ha sido, más me demoro. ¿Y por qué? Porque este es un vasito chiquito, leve. Este es un vasito mediano, moderado. Este es un vasazo grande, severo. Entonces, cuanto más grande sea el vaso, el TPA endógeno que se ha liberado, porque el tejido también bota TPA, es mayor. Entonces, el TPA de este infarto es mayor que el TPA liberado de este infarto y este es mayor que este infarto. Entonces, cuanto más TPA tengo que esperar más antes de anticoagular por el riesgo de hemorragia. ¿Entienden? Entonces, la respuesta correcta en este caso es 6. Bien. Como ven, solamente 64% tenían el dato. Entiendo que es un dato de memoria, esta es una pregunta dura, ¿ya? Porque es una pregunta de memoria pura y dura, ¿ya? Entonces, para los NIS leves, 3 días. Para los moderados, 6 días. Para los severos, 12 días. Y estos dos de acá eran distractos, ¿ya? Ahí no hay nada que hacer. Drogadicto que está diagnosticado de epilepsia y recibe tratamiento a dosis tóxica. A pesar de ello, no controla sus convulsiones. ¿Por qué creen? Porque la droga seguro que está consumiendo le está interfiriendo con su antiepiléptico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que suspender el fármaco, claro, porque ya es tóxico, y le arrancamos otro. Correcto. Continuar a dosis tóxica, absurdo. No se continúa. Añadir nueva droga, no se debe duplicar hasta no haber agotado las opciones individuales. Suprimir tratamiento, no, porque le va a dar un estatus epiléptico. Terapia combinada, hay que postergar lo más que se pueda. La mejor clave es la A. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a la convulsión febril? En la convulsión febril, ¿estos niños no están en riesgo incrementado de epilepsia? Bueno, si es que es simple, sí. Si es que es compleja, no. ¿No ocurre en miembros de una misma familia? Falso, si hay herencia. Usualmente ocurren infecciones fuera del sistema, correcto. Usualmente son infecciones respiratorias. A menudo la convulsión simple puede durar más de 15, no, dura menos. Usualmente los niños van de 6 meses a 5 años. Entonces la mejor clave es la C. Como ven, la mitad solamente está de acuerdo conmigo. Un grupo fuerte se fue a la A. Recuerden, estos niños no están en riesgo de epilepsia solamente cuando es una crisis simple. Pero si fuera una crisis compleja, ahí sí están en riesgo y no tengo cómo discriminar esa clave. Así que los que marcaron esto, la marcaron a medias. A medias. Un lactante sano con convulsión generalizada, pero mira, de 35 minutos, febril, que en el examen tiene otra convulsión más. Entonces, otra vez estamos frente a un estatus. Profe, pero ¿por qué no es compleja? ¿Por qué no es compleja si ha pasado de 15 minutos y es febril? Entiende nuevamente. Cuando estás en estatus, el estatus es un diagnóstico superior a la convulsión febril.
Porque la convulsión febril, la convulsión por TEC, perdón, la convulsión por tumor, la convulsión por lo que quieras, todas estas pueden terminar en estatus. O sea, el estatus es un diagnóstico superior a la causa original de la convulsión. ¿Ya? Preescolar de 3 años que bruscamente tiene parpadeo con giro ascendente de los ojos, caída mínima de la cabeza y reanudación de lo que estaba haciendo, lo cual se repite de manera esporádica. Y tenemos punta onda en el electro. ¿Qué tiene? Lennox, Gestot y West no van porque esos son cuadros muy severos de espasmos de flexoextensión en lactantes y polimorfo en mayores de 2 años. No va, no va. ¿Ya? Mioclónica es del joven y no es la clínica que nos están mostrando. Es claramente una crisis de ausencia, ¿ya? Crisis de ausencia, porque la chiquita tiene la edad, simplemente se cuelga, se cae un poquito la cabeza, pero no hace ningún movimiento adicional, ¿ya? Muy bien, entonces solo están de acuerdo conmigo, 67%, el resto cree que es un Lennox-Gastaut. El Lennox-Gastaut tiene complejo polipunta onda y son clínicas polimorfas, o sea, de muchas características. Es en mayores de 2 años y es la complicación usualmente de un síndrome de West o una encefalopatía hipóxica. ¿Ya? Lactante de 8 meses que es llevado a establecimiento de salud por fiebre y convulsión generalizada, eso es simple, hace 24 horas. Que duró menos de 15 minutos, eso es simple. Convulsión febril, sí. ¿Ya? Entonces acá está, perdón, convulsión febril simple. La clave es la D. Acá arriba dice convulsión parcial. Convulsión febril. ¿Ya? Está bien. Lo que hemos conversado. Convulsión febril simple. Ahí la tengo. ¿Ya? Muy bien. Un grupo de 26 alumnos ha marcado convulsión parcial, pero claramente acá tú puedes leer que dice generalizada. ¿Ya? Así que por favor no se confundan. ¿Ya? No se confundan. La clave es la D. Convulsión febril simple. Bien, un paciente de 30 mientras conversa comienza a referir que siente que algo huele mal, como si estaría pudriéndose. Luego queda con la mirada fija, sin hablar y hace movimientos masticatorios. Después de un minuto está confuso. ¿Qué crisis es? Recuerden, como lo que tiene es una percepción alterada, o sea, huele que algo se está pudriendo cuando en verdad no es, esa es una crisis parcial, pero olfatoria, olfatoria. Y lo que hace la mirada fija, eso es porque pierde la conciencia, o sea, es una parcial compleja, porque pierde la conciencia. Y lo que tiene movimiento masticatorio, eso es una disautonomía, o perdón, un movimiento anormal adicional, porque la parcial compleja va con disautonomías o con movimientos primitivos, como la masticación. Una parcial compleja, ¿ya? Los felicito, la mayoría ha marcado correcto y el resto se ha diluido, ¿no? Parcial simple no es simple, porque hay masticación, hay pérdida de conciencia, no es generalizada, no es mioclónica, mucho menos atónica, ¿ya? Porque está viendo clínica del olor, entonces eso es una clínica no motora. Muy bien, preescolar mujer de 3 años que bruscamente tiene parpadeo y giro ascendente del ojo con caída de cabeza y reanudación de actividad. Y tiene punta onda lenta en el L. Entonces lo que estamos viendo acá es una crisis de ausencia. Ya es una crisis de ausencia. Muy bien, la gran mayoría está de acuerdo conmigo, es una crisis de ausencia, aunque hay un grupo que marca Lennox-Gastaut. Lennox-Gastaut es mayor a 2 años y tiene clínica polimorfa, o sea, tónico, clónica, mioclónica, etcétera, y viene de un antecedente de síndrome de West previo o hipoxia cerebral. La clave es la A.
Paciente 18 llega a consulta porque en los últimos 6 meses tuvo 3 episodios de crisis parciales que generalizaron secundariamente con parálisis de TOD, o sea, tengo una crisis parcial. Me dice que su madre y su tío sufrieron epilepsia y el examen neurológico está normal, el ataque es normal. ¿Qué es lo que le vamos a dar a este paciente? Caballero, ya es epiléptico, no puedo hacer nada. Entonces, caballero, tengo que arrancar tratamiento con carbamazepina, que es para crisis parcial. Muy bien, están de acuerdo conmigo el 66%, pero acá hay un grupo que quiere esperar el EKG. Recuerda, si ya tengo 3 episodios de crisis y aparte antecedente familiar, ya está diagnosticado, ya está. El electroencefalograma solo es para comprobar el foco, así que no hay que esperar. Observar ya no, porque ya tiene suficientes crisis. ¿Y por qué no fenitoína? Porque carbamazepina es de primera línea. Y fenobarbital no se usa para manejo crónico. ¿Ya? Lactante que llegue a emergencia por fiebre, convulsiona. ¿Cuál es tu primera conducta a seguir? Siempre la primera conducta en todo paciente en coma, en todo paciente que focaliza, en todo paciente que convulsiona es el ABC. Siempre. ¿Ya? Entonces la clave correcta, muy bien, los felicito, el ABC. ¿No era diazepam? No. Primero el ABC de la reanimación, porque estamos frente a un paciente convulsionado. Paciente de 18 años con crisis focales de miembros superiores, una crisis parcial. Ahora presenta crisis de ausencia y tónico-clónica generalizada, o sea, se ha vuelto una crisis generalizada. ¿Cuál es el manejo? Entonces, para las generalizadas tónico-clónicas tienes que dar de todas maneras valproato, que es de amplio espectro, la B. Bien, la mitad está de acuerdo con esto, la B. Sin embargo, hay un 13% que da carbamazepina. Recuerden, fenitoína, carbamazepina y fenobarbital son para crisis parciales. Pero profe, acá dice pues que es focal, sí, pero ahora ha evolucionado y está en generalizada. Entonces, no van. Y el 20% que ha marcado etosuximida solo es para crisis de ausencia típicas, puras, pero no va para tónico-clónica. Entonces la clave es la B, valproato. Un varón de 25 añitos que desde hace 4 días tiene cefalea intensa con fiebre, náuseas y vómitos. Entonces, nuevamente, si yo combino cefalea con fiebre y náuseas y vómitos, sospecharé una meningitis o meningoencefalitis por la cefalea, la fiebre y la hipertensión endocraniana. Luego me dice que ha convulsionado todavía. Eso es peor, eso lo vuelve severa. ¿Ya? Y hace 2 semanas tuvo una sinusitis. Y hace una semana fue a nadar a un lago. Pues tengo 2 eventos que pueden explicar esta meningitis. ¿Cuáles? Puede ser la sinusitis o puede ser lo que ha ido al lago. Ustedes saben que por la sinusitis podría entrar gram aerobios o puede entrar gram negativos y por lo del lago podrían entrar amebas de vida libre. O sea, tengo esas 2 opciones. Solo que la sinusitis fue hace 14 días y lo del lago fue hace 7 días. ¿Ya? Me dice que la presión está en 110, la frecuencia en 90, febril, neurológico despierto con tendencia al sueño, o sea, también hay trastorno del sensorio, rigidez de nuca, eso ya me confirma la clínica de meningitis, parálisis de pares craneales, eso me sigue diciendo que es severa, y hay leucocitosis, leucocitosis, hay glucosa en 100, pleocitos en el líquido cefalorraquídeo, polimorfonuclear. Entonces, si hablamos de polimorfonuclear, estamos frente a una bacteria o también frente a parásitos. Proteínas altas y glucosa muy baja, muy baja. Entonces, eso es bacteria o parásito. El ADA me sale negativo, o sea, no tiene tuberculosis probablemente, ¿no? Entonces, claramente yo puedo marcar el criptococo difícil, porque esto es en pacientes con SIDA, no va. Meningococo difícil, porque sería en un niño de 10 años o en el cuadro de una epidemia y no me da ningún dato de epidemia.
Naegleria fowleri sería, si es que estoy pensando el tema del lago, acantamueva sería, si estoy pensando el tema del lago, y neumococo podría ser si estoy pensando la sinusitis. Entonces, ¿cómo vamos a sacar esta clínica? Si es que he hecho clínica hace 4 días, quiere decir que de la sinusitis han pasado 10 días hasta la clínica, y no es lo usual. Si una sinusitis bacteriana va a complicar con meningitis, lo hace en los primeros días. Entonces no va por ahí. Segundo, usualmente el neumococo te da de frente la meningitis, no viene antes con una sinusitis. Lo que viene más bien es las virales, vienen con cuadros previos. Entonces por todo eso nos alejamos de la A. Y si me dice que 7 días estuvo a un lago y luego hace 4 días hace clínica, me da una incubación de 3 días, que es justamente lo correcto para una Naegleria o una cantamueva. La diferencia está en que la más frecuente que da meningitis es la Naegleria. Y la cantamueva va más con encefalitis subaguda crónica. Entonces ahí sí es donde se complicó, porque entre estas dos, la que da más rápido meningitis y más severo es Naegleria. Entonces, bien, los felicito. 66% son alumnos que conocen el banco, porque esta es una pregunta muy, muy particular de banco. Los felicito. Era de esperar un grupo fuerte que se equivoque. Ya les expliqué por qué neumococo no va. No es el tiempo de incubación ideal y la clínica del paciente nos orienta más hacia lo del lago. Y los que marcaron a cantamueva, bueno, pues sí se confundieron o lamentablemente no sabían el dato de que Naegleria es más frecuente que a cantamueva. Esta sí reconsidero una pregunta difícil. Ya creo que después de mucho tiempo les estoy diciendo que hay una pregunta difícil, ¿no? Sobre todo por la alternativa E. Una mujer de 18, joven, que hace solo 3 días, presenta malestar general, astenia, hiporexia, odinofagia, tos no productiva y rinorrea. Claramente estamos frente a un cuadro viral alto, ¿sí o no? Ya. Luego, hace 24 horas, hace mayor compromiso general, tendencia a la somnolencia, cefalea y vómitos explosivos. O sea, está desarrollando una hipertensión endocraniana. Presión normal, frecuencia un poco alta, respiración alta, febril, y el paciente está en mal estado general, estuporosa, o sea, es una hipertensión endocraniana severa, con excitación psicomotriz, o sea, está viendo clínica encefálica, hay una encefalitis. ¿Por qué? Porque agitación psicomotriz implica que está viendo activación neurológica. Y me dice que hay rigidez de nuca, Kernig y Brunzinski, o sea, está viendo signos meningios. Por todo esto hay una meningoencefalitis, porque tengo clínica meningia y tengo clínica de encefalitis y tengo hipertensión endocraniana. Obviamente le hacen su punción lumbar, le encuentran leucocitos mononucleares, le encuentran 90% mononucleares y le encuentran la glucosa casi normal. La glucosa está en 60%, que está prácticamente normal. Entonces, todo esto me orienta ¿a qué? A que claramente puede ser una complicación de este cuadro viral. Tranquilamente puede ser una complicación de ese cuadro viral. Entonces, la alternativa, como ven acá, 3 de cada 4 chicos están de acuerdo conmigo que es un cuadro viral complicado. Hay un grupo fuerte, 20%, que sea tuberculosis. Y yo te pregunto, ¿una tuberculosis en 3 días? Difícil, ¿no? Una tuberculosis en una paciente que no te dice que tiene foco secundario, difícil. Una tuberculosis con solo 60 de glucosa, puede ser, pero para esta gravedad de clínica, difícil. ¿Me entienden? Entonces, por todo esto, difícil contar con tuberculosis, porque no tienes la data completa. ¿Ya? Bien. En un neonato con diagnóstico clínico de meningitis bacteriana, que el iquiocefalorraquídeo presenta cocobacilos gram positivos y es un neonato.
¿Cuál es el microorganismo? Difteria. Correcto. Difteria. Entonces miren acá, tan solo un 70% está de acuerdo conmigo. Tan solo un 70%. Enterococo fecal es un gram negativo coco. No va. Escherichia coli es un bacilo gram negativo. Klebsiella es un bacilo gram negativo. Agalactiae es un gram positivo. Un coco, un streptococo gram positivo. ¿Cómo van a marcar? Dopes que decía cocobacilo, no, streptococo. ¿Ya? Pues un coco, pues. ¿Ya? La clave correcta. El uso de corticoides está indicado preferentemente en quién. Entonces, si estamos en neurología, el corticoide es para bajar la inflamación y evitar secuela. Entonces, en la meningoencefalitis viral, no, porque empeoraríamos el cuadro, ya que no estás tratando el virus de fondo. En la encefalitis posinfecciosa, tampoco, porque ya se ocasionó el daño. En la meningitis crónica inespecífica, podría usarse corticoides, pero en ciertas formas de la meningitis tuberculosa, pero no en la fase crónica, sino en la fase aguda, cuando hay trastorno de conciencia, focalización o convulsión. El tuberculoma ya no se utiliza corticoides, no tiene sentido. Entonces lo que nos queda es esto. Cuando estamos frente a un gram negativo o en un tratamiento agudo de meningitis, antes del antibiótico ya habíamos quedado que se le debe colocar su corticoide. Entonces muy bien, 70% y un poquito más están de acuerdo conmigo en la clave, pero hay un grupo que se desvió por viral. No se da corticoide en la viral porque empeorarías la evolución clínica. Recuerda, el corticoide es para evitar el daño inflamatorio cuando tu antibiótico hace daño o mata a la bacteria. Al virus, ¿con qué lo vas a matar? Con nada, no tiene sentido. ¿Ya? Tuberculoma tampoco. ¿Bien? Mujer de 18 años con cefalea intensa y fiebre desde hace 24 horas. Tú me pones cefalea intensa y fiebre, entonces ya me estás haciendo pensar una probable meningitis. Hace una hora se presenta confusa, entonces ya me complicaste, porque si ya está confusa es una meningoencefalitis, probablemente. Se sospecha meningitis infecciosa y le hacen su raquicentesis y le encuentran cocos gram negativo. ¿Cuál es tu tratamiento? Entonces, si lo que se ha encontrado es un coco gram negativo, bastaría con ceftriaxona, ¿no es cierto? Bastaría con ceftriaxona. Entonces, antibióticos sí, manitol no, eso usa para tumores. Antibióticos sí. Esperar el cultivo, falso, no se espera el cultivo. Tú arrancas tratamiento empírico con la confirmación del líquido cefalorraquídeo. Antibiótico terapia empírica, acá está, antibióticos está. Entonces, claramente estamos arrancando antibióticos. La pregunta es, ¿antibióticos y corticoides después? ¿Antibióticos solos o antibióticos y corticoterapia primero? Entonces, esta pregunta te está ayudando a entender cómo debes complementar el tratamiento. Entonces, recuerden, cuando matamos las bacterias, generamos una respuesta inflamatoria muy intensa que termina haciendo más daño que la misma bacteria. Por eso, siempre debemos dar el corticoide antes o muy cercano al antibiótico, ¿correcto? Por eso, la clave correcta es la B. Damos primero corticoterapia dexametasona y luego damos el antibiótico. O si es que vamos a dar antibióticos y luego corticoides en los primeros 10 minutos de la administración, que no lo dice la clave E. Por eso es que no puedes marcar. El que marcó solo antibiótico, falso, porque siempre debemos ir con corticoides, más aún si es un gram negativo, con mayor razón si es que es un gram negativo. ¿Ya? No se espera cultivo. Recuerden, el manejo de la meningitis bacteriana es empírico. Se hace solamente con el gram, ya sea con glucosa, con células o con el gram. ¿Ya? O sea, se hace con el líquido cefalorraquídeo, perdón. Ya sea con glucosa, con celularidad o con el gram. ¿Listo? Y el manitol, eso es para cuando hay edema vasogénico en el caso de tumores.
Bien. La causa más frecuente de encefalitis aguda, pero no endémica, porque los arbovirus son endémicos. Entonces, el no endémico del adulto es el herpes, pero tipo 1. El tipo 2 da meningitis herpética. La varicela es en niños y da cerebelitis. ¿Ya? Entonces, la clave acá es la A. Esta encefalitis del herpes suele ser del lóbulo frontotemporal basal, o sea, la parte baja, ¿ya? O temporobasal. Un varón joven que tiene cefalea hace 2 semanas, ¿ya? Y acude a emergencia porque está con fiebre y sensorio. Entonces, si combino cefalea más fiebre más sensorio, voy a sospechar inmediatamente una meningitis o meningoencefalitis. A eso me faltan los signos meningios, pero no me lo dice. Ya asumieron que era eso y lo pelaron, ¿no? Punción lumbar. Le encontraron mononucleares y la glucosa baja. Entonces recuerden, si la glucosa está baja, menos de 65, no puede ser viral, ¿correcto? Obviamente no hay una hemorragia subaracnoidea, de 2 semanas imposible. Podría ser un tumor cerebral, pero de más tiempo, pues la cefalea, meses, ¿no? No va. Entonces me quedo acá, una MEC bacteriana o por tuberculosis. Recuerden, si fuera bacteriana, habrían polimorfonucleares, ¿no? Acá dice en cambio mononucleares. Entonces yo descarto la bacteriana porque no hay polimorfonucleares. Y aparte, la bacteria típica, neumococo, hemófilos, meningococo, suele dar clínica de 3 a 5 días. Acá tiene 2 semanas de clínica. Entonces, eso va más con ¿qué? Con tuberculosis. Porque la TB te da mononuclear, te baja la glucosa y es en gente joven, sobre todo que tiene foco tuberculoso, y te puede ser una meningitis subaguda. Por todo eso, la clave es la B. Muy bien, una mujer joven que hace 2 días presenta malestar general y sensación febril. Tengo solamente 2 días. Se agrega cefalea intensa, vómitos, compromiso del sensorio, 3 convulsiones, Glasgow bajo, rigidez de nuca, fiebre alta. Es una meningoencefalitis. ¿Por qué? Porque ya hay trastorno del sensorio y está focalizando. Entonces, o está convulsionando. Entonces, eso es una meningoencefalitis. Entonces, vamos a ver, meningitis viral no, porque ya es con encefalitis, síndrome convulsivo no va. Entonces, me queda meningoencefalitis por TB, meningoencefalitis por bacteria, meningoencefalitis por herpes. ¿Ya? Entonces, vamos a responder. Yo te pregunto, ¿va a ser herpes en 2 días? No, profe, tiene que ser para el herpes un cuadro largo de infección viral. Entonces, no va. ¿Va a ser tuberculosis en 2 días? No, profe. TB también son semanas. Entonces, ¿qué me queda? Meningoencefalitis aguda bacteriana. Bacteriana. ¿Ya? Bien. Un lactante de 4 meses que hace 3 días tiene fiebre alta, llanto, vómitos, abombamiento de la fontanela. Ah, no, eso es meningitis. Hipertonía de músculos del cuello y pobre respuesta. Está haciendo una meningitis. ¿Ya? Es una meningoencefalitis aguda. El signo del abombamiento y el sensorio es lo que me define. Entonces la clave correcta es la B. En los contactos de un paciente con meningoencefalitis bacteriana por Neisseria meningitidis, ¿la profilaxis con qué es? Entonces ya les dije, puede ser rifampicina o puede ser ceftriaxona, pero no la tenemos. La clave es la A. Casi todos están de acuerdo, la A. Sin embargo, hay un grupito que marca clinda. Recuerden, clinda no podría llegar al cerebro, para empezar. Isoniacides para tuberculosis, no tiene lógica acá. Penicilina ya no se usa para meningitis, así que es absurdo. La clave es la A. ¿En cuál de las siguientes entidades clínicas no se ha demostrado que existe un claro mecanismo inmunológico? A ver, en la esclerosis múltiple claramente se producen reacciones de anticuerpos y los infiltrados leucocitarios contra los oligodendrocitos. En la miastenia gravis, anticuerpos contra el receptor nicotínico muscular.
En el Guillain-Barré, anticuerpos contra el gangliósido GM1 y el GD1. En la dermatomiositis, anticuerpos contra las células dérmicas y musculares. En el ELA, en la esclerosis lateral amiotrófica, no hay componente inmunológico, simplemente es una degeneración. ¿Una degeneración de qué, profe? ¿Se acuerdan? Es una degeneración de las astas anteriores de la médula y de los cordones laterales y anteriores de la médula. Eso se degenera, ¿ya? Miren, solo un 54% está seguro que acá no hay componente inmunológico. Hay un grupo, 11%, que creen que la esclerosis múltiple no es inmune. ¿Cómo no va a ser inmune si su tratamiento son inmunomoduladores? Anticuerpos monoclonales. La miastenia, bueno, por lo menos acá no han fallado, sería un error craso. Guillain-Barré, ¿cómo no van a saber que es inmunológico si su tratamiento es IgG, terapia hiperinmune? Justo para bloquear sus autoanticuerpos. La dermatomiositis es una pregunta de reumato. Claro que es autoinmune. ¿Ya? Una mujer de 45 procedente de Cañete que presenta en los últimos 5 años irritabilidad, suspicacia, ideas paranoides y desinhibición. Entonces, si me hablas de desinhibición e ideas paranoides, yo podría hablar de un cuadro prefrontal, de un cuadro de psicosis, si es que aparece. Miren, le ha evaluado psiquiatría y le han dado fenotiacinas, ¿correcto? Entonces, esto también apoya psicosis, problemas psicóticos, ¿ya? Luego, posteriormente, se le añade movimientos involuntarios coreiformes, o sea, le aparece una corea, que lo evalúa el neurólogo. Y tiene antecedente familiar de problemas psiquiátricos sin lograr precisar que hay problemas de movimientos en ellos. O sea, todo esto está en el marco de un problema familiar. Entonces, ¿qué es? Recuerden, si estamos en Cañete, en el sur chico, y tienes corea, siempre sospecha corea de Huntington. Y la corea de Huntington se caracteriza porque junto con la corea va a clínica psiquiátrica y con el tiempo aparece demencia. ¿Está bien? Y como es un problema autosómico dominante familiar, recuerda que los familiares, a medida que van avanzando las generaciones, la enfermedad se va haciendo más manifestada, o sea, se manifiesta más. Por eso es que en los familiares no pudimos encontrar el movimiento involuntario, pero en este paciente sí. Entonces, ¿cómo se diagnostica la enfermedad de Huntington? Viendo por PCR la repetición de los tripletes, ¿correcto? CAG. El triplete CAG, CAG, se amplifica y eso genera la proteína huntingtina, ¿ya? Porque el gen de la huntingtina produce esta proteína que es la que termina degenerando el cerebro. Entonces, lo que nos queda es estudio de expansión de repetición del ADN, ¿ya? Entonces, miren, solamente la mitad de alumnos están de acuerdo con que hay que hacer un estudio de PCR para ver los genes de la huntingtina, el triplete CAG. Un grupo se fue por resonancia. No ganas nada con la resonancia. Con la resonancia vas a ver la atrofia del caudado y del prefrontal. Nada más. Eso no te da diagnóstico. Te dice acá certificar diagnóstico. La biopsia del cerebro no te va a dar nada porque no hay un dato patognomónico cerebral como en el Alzheimer o en el Parkinson. El ácido gamma aminobutírico es distractor y la espectroscopía, eso es para ver tumores. Y acá no está sospechando tumores porque no tenemos ninguna focalización. Entonces la clave correcta es la E. Un varón de 30 que hace un mes presentó gastroenteritis y es traído a emergencia porque tiene una paraparesia flácida. O sea, una paraparesia es porque los miembros inferiores o los dos superiores están con problemas. En este caso, de miembros inferiores. Porque dice que es ascendente y va con arreflexia. Y la sensibilidad está ok. Entonces, un tema netamente motor, ascendente, probablemente sea una polineuropatía. Y si es de una persona joven que tuvo una gastroenteritis, puede ser un síndrome de Guillain-Barré, la D. Doc, ¿una paraparesia espástica tropical? No, primero porque no hay el antecedente tropical.
Una mielitis transversa no, porque no hay nivel, no me dice que hay nivel de sensibilidad. Una miastenia gravis no, porque no hay parálisis de músculos, de pares craneales y de músculos extraoculares. Y mononeuritis múltiple no, porque me está afectando por igual ambas piernas a la vez. ¿Ya? La clave es la D. ¿En qué día se altera el líquido cefalorraquídeo en el Guillain-Barré? No se olviden, arranca a partir de la segunda semana, pero podría progresar hasta la cuarta semana. Entonces, en este caso, los primeros 7 días, la segunda semana sería del día 7 al día 14. Bien, solamente 64% están de acuerdo conmigo. Hay un grupo que ha marcado pasada casi la segunda semana y ese es falso. Desde la segunda semana ya hay. En la primera semana no aparece. Los que han marcado la D o la E están mal porque la 14 al 21 ya es la tercera semana. Y no se olviden, o sea, la clínica aparece, la LCR se altera desde la segunda semana, o sea, desde el día 7. Creo que ese fue su error acá, ¿no es cierto? No contaron bien. La semana 1 es hasta el día 7, la semana 2 hasta el día 14 y la semana 3 hasta el día 20. ¿Ya? El fármaco con mayor evidencia de efectividad para controlar la neuralgia posherpética, ¿cuál es? Entonces recuerden, como estamos frente a un cuadro neuropático, se prefiere utilizar un antidepresivo tricíclico. ¿Ya? Entonces, esta pregunta no todos están de acuerdo conmigo, ¿ya? Porque un grupo fuerte ha sido a carbamazepina. La carbamazepina es un anticonvulsivante que bloquea los canales de sodio y eso se utiliza para la neuralgia del trigémino. Pero cuando es una neuralgia posherpética, el problema es en el axón. Es un daño axonopático. Y para eso requiero antidepresivos, pregabalina, gabapentina, que son fármacos fuertes. ¿Ya? Son fármacos. La clave es la E. En el síndrome de Guillain-Barré, señálenme lo correcto. El líquido cefalorraquídeo normal descarta, falso. El líquido cefalorraquídeo es un criterio de apoyo, no descarta. ¿Todas las formas son desmielinizantes? Bueno, casi todas. Hay algunas formas raras que no. ¿Siempre se presenta disfunción vesical? Falso. Al contrario, las funciones autonómicas casi siempre están conservadas. ¿Es una parálisis espástica? No, es flácida porque es segunda neurona. Falso. Y es arreflexia. ¿La plasmaféresis es una terapia eficaz? Eso es totalmente verdadero. Es más, es la segunda línea de tratamiento y antiguamente era la primera. La clave es la E. ¿Ya? Entonces miren, solo 70% está de acuerdo conmigo en la E y un grupo fuerte se fue a que todas las formas son desmielinizantes. Eso es falso. Los Guillain-Barré leves no desmielinizan. No se ve patrón desmielinizante. Es un patrón netamente inflamatorio sin desmielinización. ¿Qué receptores se afectan en el amberito? Bueno, entonces ya estamos cambiando de tema, vamos a entrar a placa motora. ¿Ya? Entonces, esto que ven acá es el axón y esta parte de acá es la vesícula terminal axonal, donde se liberan ¿qué? Estas cosas que ven acá que son los neurotransmisores. En este caso, la famosa acetilcolina. ¿Y cómo se llama su receptor? Nicotínico muscular, porque esto es el músculo estriado, ¿correcto? Ya. Entonces, esto que están viendo acá son calcio y esto que ven acá es el canal de calcio voltaje dependiente. Entonces, ¿cómo ocurre esto, muchachos? Viene el impulso nervioso por el axón, la corriente abre los canales de calcio voltaje dependientes, el calcio entra, se une a las vesículas sinápticas, esas vesículas se exocitan, liberan su neurotransmisor y el neurotransmisor actúa en el receptor. ¿Está claro? Bien, entonces, cuando tú tienes un anticuerpo que destruye los canales de calcio, esa es la enfermedad del amberito, una enfermedad autoinmune.
Cuando tú tienes anticuerpos que destruyen el receptor nicotínico, esa es la miastenia gravis, otra enfermedad autoinmune. Solo que el Lamber-Eaton es de hombres con cáncer de pulmón y la miastenia gravis es de mujeres con timomas. Así de fácil. Y finalmente, cuando una toxina te bloquea la vesícula sináptica, esta de acá, eso se llama botulismo, intoxicación botulínica, porque no puedes liberar la vesícula. ¿Ya? Entonces es súper fácil entender el mecanismo de cada uno. ¿Ya? En los tres, Lamber, miastenia y botulismo, hay afectación de los pares craneales. O sea, clínica facial, ocular, facial, vulvar. ¿Ya? Siempre en los tres. La diferencia es la velocidad. En el botulismo esto ocurre en pocas horas. Un día, máximo 2 días, y el paciente está hasta el paro respiratorio. Mientras que en Lamber-Eaton y en miastenia eso demora. Y la otra diferencia es que el Lamber-Eaton mejora con el ejercicio y mejora con el día, mientras que miastenia empeora con el ejercicio y empeora con el día. ¿Ya? Porque Lamber-Eaton es presináptico y miastenia es postsináptico. Y la última diferencia es que la miastenia, como es postsináptico, solo es motor. En cambio, Lamber-Eaton y botulismo, como es presináptico, también es motor y autonómico. O sea, hay disautonomías del parasimpático. ¿Ya? Con eso, entendido. Tratamiento. El botulismo se va a UCI, ventilador y antitoxina. El Lamber-Eaton hay que operar el cáncer de pulmón. Y en la miastenia hay que operar el timoma y se le puede dar piridostigmina en la miastenia. ¿Ya? Bien. Entonces, dicho eso, estamos listos. ¿Qué receptor está afectado en el Lamber? El de calcio. Los canales de calcio voltaje dependientes. ¿Cuáles son los receptores bloqueados en la miastenia? Los nicotínicos musculares. Sencillo. En los pacientes con miastenia, ¿dónde se localizan los anticuerpos que bloquean o destruyen los receptores de acetilcolina? Se localizan en la unión neuromuscular. Ahí está. No es en el Golgi, en la motoneurona, es en la unión neuromuscular, postsináptica. ¿Cuál de los siguientes receptores colinérgicos es blanco de los autoanticuerpos en la miastenia? Recuerde, la miastenia ataca al receptor nicotínico, pero muscular. Nicotínico muscular. La clave correcta es la C. Nicotínico. ¿Ya? Bien, solo un 71% está de acuerdo conmigo, el nicotínico muscular. Profe, ¿no es NN? No, nicotínico neuronal, este es del ganglio. Este es del ganglio parasimpático y simpático. Doc, muscarínico M1 no, eso está en el cerebro. El M4 y el M3 están en las glándulas. No tiene nada que ver, la clave es la C. ¿Ya? A ver, señálenme lo correcto del síndrome miasténico. ¿El Lamber-Eaton se asocia a cáncer de próstata? No, es cáncer de pulmón. OATCEL. La miastenia, las anomalías tímicas son poco frecuentes, falso. Son muy frecuentes, hasta el 75% de casos. ¿Puede ser desencadenado por aminoglucósido? Sí. ¿Por eritromicina? Sí. ¿Por beta bloqueantes? Sí. ¿Por curare? Sí. Un montón de fármacos, ¿verdad? En el botulismo se bloquea postsináptico. Falso. El botulismo es presináptico. El hipertiroidismo no debe considerarse en el diferencial. Falso. Sí se considera porque el hiper y el hipotiroidismo pueden traer problemas de placa motora. Muy bien, entonces solamente 61% saben que el miasténico se desencadena por aminoglucósidos. Un grupito se fue a que el timo no va, ya les dije, sí va en el 75% de casos. Otro grupito hasta ahora no entiende que el botulismo es presináptico, no es postsináptico. Y bueno, los de acá sí les digo que esta clave estaba difícil, la E.
el hiper y el hipotiroidismo sí se consideran diferencial de placa motora. ¿Ya? Ahí estaba tranca. Paciente varón de 5 añitos, o sea, un niño con un tumor cerebral supracelular que calcifica. ¿Cuáles son los 3 tumores que calcifican? El meningioma, el oligodendroglioma y el craneofaringioma. El meningioma en el anciano, el oligodendroglioma en el adulto y el craneofaringioma en el niño. En este caso será la clave A. Y aparte que está en la silla turca, pues, ¿no? Entonces la clave es la A, craneofaringioma. Muy bien. Entonces, ya para terminar nuestro banco, vamos a pasar al croma para explicarles esta diapositiva de cómo se ven las imágenes cerebrales y con eso terminamos. Entonces, en este cromita vamos a ver las características por si acaso les viene un tumor cerebral en el examen, ¿ya? Entonces vamos con el más frecuente. El más frecuente es esta imagen de acá, la metástasis. Acá tienes 1, 2, 3, 4 tumores, o sea, como si fueran balas de cañón. Si les ponen una imagen como esta, eso es metástasis, ¿ya? La segunda que les pueden poner es esta, que es el astrocitoma. Ahí lo ves, es una lesión irregular donde el contraste está por afuera y por adentro del tumor y hay bastante negrito alrededor del tumor. Esa zona hipodensa es por el edema. Esto es un astrocitoma, tumor maligno, pues, ¿no? La tercera que les pueden poner es este de acá abajo. Es una lesión blanca, completamente blanca, porque es benigna, ¿correcto? Y no tiene negrito al costado, no hay edema, porque eso es un meningioma. Y está pegado a una meninge, ¿ves? Pegado a la derecha o al centro puede estar, es un meningioma. ¿Ya? También les pueden poner. Lo de la pregunta que acabamos de ver es de un niño, esto que están viendo acá. Este de un niño es un tumor encima de la silla turca, entonces es un craneofaringioma. Lo sacan por el lugar encima de la silla turca y lo sacan porque tiene adentro contenido que parece acuoso, es quístico, ¿ya? El craneofaringioma. Y esto es un niño porque, miren, sus circunvoluciones cerebrales todavía no están desarrolladas, ¿ya? Otro que le pueden poner que es más difícil sería este de acá, un neurinoma del acústico. ¿Y cómo sabe, profe? Porque está, miren, en el cerebelo y el tronco, en el ángulo pontocerebeloso. Ahí está, un neurinoma del acústico. O sea, sencillo, ahí está. Y es bastante pintado porque es benigno, todo blanco. Muy bien. Ahora, si ya se quieren complicar la vida, les pueden poner este, que es un adenoma hipoficiario. Miren, acá parece una perita, es un adenoma hipoficiario. La clínica sería hemianopsia bitemporal heterónima, correcto. Y el otro que les pueden poner acá también una bolita, este es un quiste coloide del tercer ventrículo, bolita, que serían los que tienen más esa forma así redonda. Adenoma hipoficiario, acá, y el quiste coloide del tercer ventrículo, acá. Esto que les he puesto acá es un tumor maligno, un meduloblastoma cerebeloso. Ese es más raro que les pongan, pero igual lo he puesto. Así se ve un tumor maligno en el cerebelo. ¿No? ¿Cuál es de los siguientes tumores del sistema nervioso es el más frecuente en el adulto? Entonces, el glioblastoma multiforme o glioblastoma grado 4 es el más frecuente del adulto. La clave es la A. El meduloblastoma es el maligno más frecuente en niños, ¿correcto? El meningioma el más frecuente de ancianos. El neurinoma del acústico es el más frecuente de territorio posterior del adulto. Y el colesteatoma ese pues es distractor, eso es otorrino, ¿ya? Bien, entonces solo 63% están de acuerdo conmigo. En la A hay un grupo fuerte que ha marcado meningioma. Recuerden que el meningioma es el más frecuente en el anciano, mayores de 65 años, ¿ya? La clave correcta es la A. Una niña de 8 años se queja de cefalea occipital. En el curso de un mes se agrega vértigo y ataxia. Finalmente presenta vómitos. En el fondo de ojo se constata edema de papila. Entonces, si una niña se está quejando de dolor de cabeza, está haciendo ataxia, probablemente sea un daño en el cerebelo, pero ya está con edema de papila, o sea, está viendo algo que le está causando hipertensión endocraneana. Puede ser un tumor de fosa posterior, ¿ya? Entonces, lo más probable es que sea un tumor de fosa posterior maligno porque está creciendo en muy poco tiempo, un mes es muy poco tiempo, entonces puede ser un meduloblastoma.
Ya, entonces la mitad de alumnos está de acuerdo con la clave, la causa más probable es el meduloblastoma, es correcto. Los que marcaron la A, el ependimoma es benigno, no da clínica tan tórpida y va a cefalea postural, porque va colgando el ependimoma. Entonces, ahí es donde se confundieron en la sintomatología. El que marcó neuritis vestibular está mal porque no tendrías cómo explicarle edema de papila. Los que marcaron TAC están mal porque la TAC no ve fosa posterior, la resonancia sí. Y los que marcaron tumores pontocerebelosos, eso es frecuente en el adulto, no en una niña. Entonces no va.